Esta historia se llama No es mamá. La manda nuestro amigo Sebastián R. Su historia comienza muy fuerte. Su historia comienza cuando su mujer, Laura, falleció. Dice que el mundo se quebró. Era una tarde de lluvia y eran exactamente las 3:17 de la tarde cuando un automóvil derrapó en la autopista que estaba mojada, chocó de frente contra el automóvil de su esposa Laura, la lanzó por un barranco y murió. Dice que el único consuelo que le quedó en ese momento a Sebastián fueron las palabras de un médico que le dijo: no sufrió, falleció instantáneamente en el primer impacto. Laura y Sebastián tienen un hijo. Cuando Laura murió, Julián tenía apenas 6 años recién cumplidos. Y dice que Sebastián, que para él fue súper difícil explicarle a un niño tan pequeño el término muerte, que ya no iba a volver a ver a su mamá. Y entonces, pues obviamente, Julián le hacía muchas preguntas acerca de su mamá. Le preguntó si su mamá estaba en el cielo ahora. Sí, le decía él, y desde allá te cuida. Entonces, pues tratando de sobrellevar las cosas, poco a poco parecía que las cosas iban a mejorar, como que había luz después, al final del camino. Pero entonces, Laura tocó la ventana. Dice que todo comenzó nuevamente en una noche de lluvia. Julián entró a su habitación exactamente a las 3:17 de la madrugada. Dice que esa visión la recuerda perfectamente. Estaba vestido con su pijamita de dinosaurios y venía con los ojos abiertos, pero no estaba asustado. Estaba feliz. Asombrado. Él vio entrar a su hijo, vio que eran las 3:17 de la mañana, estaba lloviendo afuera, y lo primero que le dijo fue: papá, mamá está allá afuera. Él pensó que pues a lo mejor había tenido una pesadilla, un sueño, algo. Simplemente lo acarició del cabello, lo cargó y lo llevó de vuelta a su habitación, a su cama. Lo acostó. Papá, mamá está allá afuera. Fue un sueño, hijo. Acuérdate que mamá está en el cielo. No, papá, la vi. Me saludó con la mano y me cantó como antes. Dice que él, estas palabras, híjole, le hicieron un nudo en la garganta, tragó saliva y pensó: a veces los niños inventan cosas para poder sobrellevar el duelo. Lo arropó y se esperó hasta que Julián se durmió. Ya que estaba bien dormido, se regresó a su cuarto y antes de salir observó a la ventana. Vio la noche, la lluvia. Se fue a dormir. Pero la noche siguiente, exactamente a las 3:17 de la madrugada, escuchó un ruido. Y ese ruidito venía de la habitación de Julián. Dice que se levantó y pensó que quizá un pájaro se había desorientado en la madrugada, se había quedado parado ahí en la ventana Y golpeó. y estaba tocando con el piquito. Entonces él fue, entró, y cuando abrió la puerta, pues fue muy grande su sorpresa, porque Julián estaba parado en medio de la habitación, observando a la ventana, y dice que en su mirada estaba
con mucho amor, con una sonrisota, viendo hacia la ventana, que casi su presencia al abrir la puerta, como que Julián casi ni lo notó, y lo medio volteó a ver de reojo y le dijo: mira, papá, mamá me está cantando. Él se acercó, observó la ventana, pues no había nada, y tuvo que convencerlo para devolverlo a su cama, hasta que nuevamente se volvió a quedar dormido. Y él volvió a ver nuevamente por la ventana, pues no había nada, ¿no? Se fue a dormir. Al día siguiente, 3:17 de la madrugada, Lo mismo. y en eso se volvió a quedar pensando así como de: no puede ser, es imposible. Fue rápidamente y abrió la puerta. Y estaba Julián sentado en la orilla de su cama, viendo hacia la ventana. Mamá me está cantando, papá, le volvió a decir. Me dice cosas bonitas, pero su voz suena un poquito raro, como si se tragara las palabras. Y él pensó: híjole, Julián tiene un problema. Se rehúsa a aceptar la pérdida de su madre. Mira, hijo, tu mamá está bien, tú tienes que dormir. Y lo volvió a convencer, lo volvió a acostar y esperó hasta que se durmiera. Y él estaba rotísimo por dentro, triste. Híjole, ahora tenía que lidiar además con eso. Pues se fue a su cuarto otra vez. La noche siguiente lo despertó algo distinto al sonido. Escuchaba como susurros que provenían del cuarto de Julián. Y se quedó pensando: ¿es Julián? ¿Está hablando dormido? Y prestó atención y reconoció la voz. Era la voz de Laura, de su esposa. Pero las palabras estaban al revés. Y escuchó lo que decía: Nailuj, Nailuj. Es decir, estaba diciendo Julián. Al revés. Julián, al revés. Y dice que tuvo un escalofrío. Corrió por el pasillo y abrió de golpe la habitación del cuarto. Y Julián estaba entre sus cobijas fingiendo que dormía. Pero se veía claramente, vio claramente que Julián estaba sonriendo, haciéndose el dormido. Volteó a la ventana, perfectamente en calma. Todo estaba en silencio. Y esa noche se quedó a dormir ahí, en el cuarto de Julián, en un pequeño sofá. A la noche siguiente dice que ya ni siquiera intentó dormir. No quería hacerlo. Quería saber qué era lo que estaba pasando. Se quedó en su habitación y vio cómo el reloj cambió. Cuando dio las 3:17 de la madrugada, nuevamente el ruido. Pero en esta ocasión no se precipitó. Caminó en silencio por el pasillo hasta llegar a la habitación de Julián. Y ahí se detuvo, se acercó a la puerta y escuchó a su mujer cantando esa boba canción que ella había inventado para dormir a Julián. Pero se escuchaba rara. Al revés. Al revés. Lo que la canción decía al derecho era: eres mi estrella, mi sol y mi pan. Te amo hasta el infinito, mi niño Julián.
Cuando escuchó esto, dice que sintió que se le cayó el mundo. Se congeló. Y luego empezó a respirar, se controló y abrió la puerta. La ventana estaba abierta. Julián estaba subido en un mueble y estaba listo para subir a la ventana. Y él corrió y gritó: ¡No! ¡No es mamá! Y lo alcanzó a tomar del brazo. Julián ya tenía el pie en el marco de la ventana y lo jaló. Y Julián comenzó a gritar: ¡No! ¡No! Y empezó a llorar y se veía asustado y confundido. Pero si es ella, es mi mamá. Me canta, me toca la frente, déjame. No, no es tu mamá, le decía. No es tu mamá. Y el niño lloraba y lloraba y cerró la ventana. Y lo estuvo consolando y ya no pudo dormir. Y se quedó ahí, velando el sueño de su hijo, que se durmió entre sollozos. Y apenas amaneció, agarró lo que pudo de ropa de Julián, ropa de él, las cosas de valor, documentos, lo metió todo al coche y se llevó a su hijo a casa de su hermana en otra ciudad. Dice que a partir de que llegaron en ese lugar, a casa de la hermana, se detuvo por completo esto de que la mamá le hablaba.